Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión desmedida por las telenovelas otomanas es el idioma universal que todos hablamos. Estoy hiper mega súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense para un festín de chismes y análisis, porque hoy la cosa se pone seria. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza, cual clavadista olímpico, en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha provocado réplicas sísmicas en los cimientos del fandom de las series turcas y que involucra a una de las parejas más queridas, o al menos, las que aparentaban serlo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí lo sé, ese romance de ensueño que parecía sacado directamente de un cuento de hadas con filtros de Instagram y contratos publicitarios millonarios, y que nos conquistó a todos durante y después de Senkalkapm. ¿Era realmente tan perfecto como nos hicieron creer a través de publicaciones cuidadosamente editadas y entrevistas estratégicamente calculadas? ¿O se escondía algo mucho más oscuro y turbio detrás de las sonrisas radiantes y las fotografías aparentemente espontáneas en Instagram? Agárrense fuerte porque hoy vamos a explorar las oscuras entrañas de esta relación que parecía de portada de revista, basándonos en entrevistas entre líneas, en rumores alimentados por cuentas anónimas de Twitter y, por supuesto, en la información cuidadosamente tamizada que hemos podido recopilar para intentar desentrañar la verdad, la media verdad, o al menos, una versión plausible de la verdad. Vamos a analizar con lupa forense si realmente Kerem fue, como algunos susurran en los rincones más oscuros de los foros de fans, un infierno en el paraíso artificialmente creado que parecía ser la vida de Hande. Esto promete ser más explosivo que un capítulo final de una serie turca. Y con más drama que una boda interrumpida. Pero antes de que empecemos a desgranar este jugoso cotilleo, este festín de chismes y especulaciones, quiero recordarles de manera insistente, casi rogándoles, que se suscriban al canal. No se olviden por favor de activar la campanita, esa pequeña campanita virtual que les evitará la terrible tragedia de perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis sesudos, y por supuesto, muchísimo amor por las series turcas. Vamos a darle mucho cariño a este vídeo con un like, un pulgar arriba, una señal de aprobación, y a compartirlo con todos sus amigos, sus familiares, sus vecinos, incluso con el señor del kiosco si es necesario, con todos sus amigos adictos a las novelas otomanas. Ahora sí, respiremos hondo y empecemos. Para entender el contexto de toda esta situación, para comprender la magnitud del drama, es fundamental que hablemos de Senkalkapm, la serie que unió a Hande y Kerem y que catapultó sus carreras a la estratosfera de la fama internacional, de los contratos publicitarios y de los viajes en jet privado. Esta comedia romántica, también conocida como Love is in the Air, fue un auténtico fenómeno global. La historia de Eda YLDZ, una joven florista con aspiraciones truncadas y un espíritu indomable, que se ve obligada a fingir un compromiso con el exitoso arquitecto Serkan Bolat, un hombre obsesionado con el trabajo y con una evidente falta de habilidades sociales, conquistó corazones en cada rincón del mundo. El género es sin lugar a dudas comedia romántica con toques de drama, de intriga y por supuesto, de mucho melodrama. Además de Hande y Kerem, la serie contó con un elenco talentosísimo, un verdadero crisol de talento turco como Neslihan Yeldan, Bige Onal y Ebrim Doğan, que le dieron vida a personajes secundarios memorables y que enriquecieron la trama con sus propias historias y sus propias dosis de comedia y drama. La sinopsis, aunque aparentemente sencilla, un chico conoce a una chica, fingen estar enamorados y terminan enamorándose de verdad, estaba llena de matices y de giros inesperados. Lo que comenzó como un simple contrato, un acuerdo comercial con cláusulas legales y penalizaciones por incumplimiento, pronto se transformó en una atracción irresistible, casi magnética, entre Eda y Serkan. Sus personalidades opuestas, ella impulsiva y soñadora, él metódico y pragmático, sus diferentes mundos, ella proveniente de un barrio humilde y él de la alta sociedad, y las complicadas circunstancias que les rodeaban, las intrigas familiares, los secretos del pasado y las ambiciones profesionales, crearon una tensión palpable, casi eléctrica, que mantuvo a los espectadores enganchados durante toda la serie, rogando por un final feliz y suspirando por cada mirada robada y cada abrazo furtivo. Pero, ¿por qué es relevante Senkalkapm para el tema de este vídeo, para este análisis casi forense de la relación entre Hande y Kerem? Pues porque fue precisamente durante el rodaje de esta serie, en medio de sets de filmación, largas jornadas de trabajo y risas compartidas, donde surgió el romance entre Hande y Kerem. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se podía ver en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto.
Y pronto esa química, esa chispa, ese fuego se trasladó a la vida real. Los fans estallaron de emoción, las redes sociales se incendiaron con comentarios y especulaciones, y la pareja se convirtió en la sensación del momento. Todos querían saber más sobre su relación, seguir sus aventuras, reales o inventadas, y celebrar su amor, un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que quizás, solo quizás, era más un producto del marketing que una genuina conexión. Un dato interesante sobre Esenkalkapm es que se vendió a más de 85 países, lo que la convierte en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Un verdadero fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó audiencias de todo el mundo. Además, la banda sonora de la serie fue un verdadero éxito, con canciones que se convirtieron en himnos para los fans de la pareja, melodías pegadizas que evocaban los momentos más románticos y dramáticos de la historia de Eda y Serkan. La serie sin duda alguna marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores, catapultándolos a la fama internacional y abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Ahora, centremos nuestra atención en Hande Erçel. Esta talentosísima actriz comenzó su carrera como modelo, desfilando en pasarelas y posando para revistas, y luego dio el salto a la televisión, demostrando que su belleza no era solo superficial, sino que también poseía un talento actoral innato. Antes de Esenkalkapm, Hande ya había protagonizado otras series exitosas como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Es conocida por su belleza, por su talento actoral y por su carisma arrollador, una combinación irresistible que la ha convertido en una de las actrices turcas más populares en las redes sociales, con millones de seguidores en Instagram, donde comparte fotos de su vida personal, de sus proyectos profesionales y de sus colaboraciones con marcas de moda y belleza. Después del éxito arrollador de Esenkalkapm, Hande ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado otras series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, y se ha convertido en embajadora de importantes marcas, prestando su imagen a campañas publicitarias de renombre internacional. Es una mujer independiente, fuerte y decidida que no tiene miedo de perseguir sus sueños, una verdadera inspiración para muchas jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Este apuesto actor también ha tenido una carrera muy exitosa, una trayectoria profesional que lo ha llevado a recorrer diferentes caminos y a explorar diversas facetas de su talento. Comenzó su carrera en Estados Unidos, donde participó en varias producciones de Hollywood, aprendiendo el oficio y perfeccionando sus habilidades actorales. Luego regresó a Turquía y protagonizó varias series de televisión que le valieron el reconocimiento del público, consolidando su posición como uno de los actores más prometedores de su generación. Antes de Esenkalkapm, Kerem ya era un actor consolidado en Turquía. Sin embargo, fue su papel como Serkan Bolat el que le catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas y en un referente de la moda masculina. Kerem es conocido por su talento actoral, por su profesionalismo, por su sentido del humor y por su atractivo físico, una combinación que lo ha convertido en uno de los actores más codiciados del panorama televisivo turco. También es un defensor de varias causas sociales y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes, demostrando que su compromiso va más allá de la actuación y que se preocupa por el bienestar de su comunidad. Pero, volviendo al tema central de nuestro vídeo, a la raíz del drama, a la esencia del chisme, ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Como ya sabemos, su romance surgió durante el rodaje de Esenkalkapm. La pareja hizo pública su relación poco después del final de la primera temporada de la serie, confirmando lo que ya era un secreto a voces y desatando la euforia entre sus fans. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Compartían fotos juntos en las redes sociales, se mostraban cariñosos en público, asistiendo a eventos y premiaciones, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, demostrando que su relación era sólida y que estaban comprometidos el uno con el otro. Sin embargo, a principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de que la relación entre Hande y Kerem estaba pasando por un momento difícil, que la llama del amor se estaba apagando y que la felicidad que irradiaban era solo una fachada. Se decía que tenían diferentes prioridades, ella enfocada en su carrera actoral y él en sus proyectos empresariales, y que estaban teniendo problemas para compaginar sus agendas, lo que generaba conflictos y distanciamiento. Los rumores se intensificaron cuando dejaron de publicar fotos juntos en las redes sociales y cuando se les vio separados en eventos públicos, alimentando las especulaciones y confirmando lo que muchos temían, que el romance había llegado a su fin.
Finalmente, en la primavera de 2022, se confirmó la ruptura entre Hande y Kerem. La noticia conmocionó a los fans de la pareja, que habían depositado muchas esperanzas en su relación y que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido silencio sobre los motivos de su separación, evitando hablar del tema en entrevistas y redes sociales, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones y teorías. Y aquí es donde entran los rumores que dan pie al título de nuestro vídeo. En los últimos meses, han surgido varias informaciones que apuntan a que la relación entre Hande y Kerem no fue tan idílica como parecía, que detrás de las sonrisas y los gestos de cariño se escondía una realidad mucho más compleja y turbulenta. Algunas fuentes aseguran que Kerem era muy controlador y posesivo, que quería tener el control de la vida de Hande y que esto habría generado mucha tensión en la pareja. Otros rumores sugieren que Kerem era muy celoso de la fama y el éxito de Hande, que envidiaba su popularidad y que esto habría afectado negativamente su relación. También se ha dicho que Kerem tenía una personalidad muy difícil, y que era propenso a tener cambios de humor repentinos, lo que hacía que fuera complicado convivir con él. Según estas informaciones, Hande habría tenido que lidiar con el carácter complicado de Kerem durante toda su relación, lo que habría sido muy agotador para ella. Por supuesto, es importante recordar que estas son solo rumores, especulaciones y chismes, y que no hay pruebas concluyentes que demuestren que Kerem era realmente un infierno en la vida de Hande. Sin embargo, la cantidad de informaciones que apuntan en esta dirección es significativa, y es difícil ignorarlas por completo. Otro punto importante a tener en cuenta es que Hande y Kerem son personas muy reservadas y que no suelen hablar de su vida personal en público, lo que hace que sea muy difícil saber qué pasó realmente entre ellos y cuáles fueron los motivos de su separación. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Hande y Kerem fue muy intensa y que tuvo un gran impacto en sus vidas. Ambos actores alcanzaron la fama internacional gracias a Senkal Kapm, y su romance se convirtió en la sensación del momento. Es probable que la presión mediática y la exigencia de mantener una imagen perfecta hayan contribuido a la ruptura de la pareja. Además, es importante recordar que Hande y Kerem son personas jóvenes que están construyendo sus carreras. Es posible que tengan diferentes prioridades y que necesiten tiempo y espacio para crecer como individuos. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse, o quizás sigan caminos separados. Solo el tiempo lo dirá. En cualquier caso, lo importante es que ambos actores sigan trabajando en sus proyectos y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Hande y Kerem son dos personas muy talentosas que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. En conclusión, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Si bien su romance parecía un cuento de hadas, la realidad podría haber sido mucho más compleja. Los rumores sobre el supuesto carácter controlador y celoso de Kerem han generado controversia y han puesto en duda la imagen perfecta de la pareja. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo especulaciones y que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Lo que sí es cierto es que tanto Hande como Kerem son actores muy talentosos que han logrado conquistar al público con su trabajo. Gracias por acompañarme en este viaje a través del romance, los rumores y la verdad sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que Kerem era realmente un infierno en la vida de Hande? ¿O creen que los rumores son exagerados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.